Ya volvimos inmediatamente. Eh, bueno, no los hacemos tan largos, porque aquí nos podríamos quedar yo creo todo el día. Pero bueno, eh, habiendo visto que es un padecimiento y que no se puede evitar, que así tiene que ser, vamos a hablar de unas figuras que también en la historia, yo creo que en muchos lugares, ¿no? Y algunos que no sabemos, pero bueno, dentro de nuestra historia occidental, eh, pues vemos a tres figuras. Hay un texto que escribe eh, el poeta de los poetas, el poeta alemán Hölderlin, y se llama su obra Empédocles. Este es un, este es un poeta, eh, filósofo, que vivió ya lo último de la grandeza de los griegos. Este hombre, en ese escrito de Hölderlin, digamos que se nos describe cómo Empédocles vive ya en un mundo donde los hombres son muy pobres de su ser, ¿sí? Donde ya no impera el señorío del ser, sino el señorío del ente. Entonces, un hombre, digamos, tan magnífico, tan divino, pues ya no cabe ahí. Igual les vamos a hablar un poco de la figura de Sócrates y de la figura de Jesús de Nazaret. Ya no caben en este mundo y ellos mismos por su propia voluntad se dejan morir, como sucedió con Moctezuma, solo que de manera distinta y cada quien en su situación, pero es algo más o menos parecido. Este hombre, Empédocles, se dice que se arrojó él mismo al volcán, al Etna. También nos recuerda al filósofo Heráclito. Parece que él mismo también se fue a morir a los montes, a las montañas, y decide separarse de los hombres porque él ve cómo ya también se está descomponiendo todo. Y él mismo por su propia voluntad se va a las montañas y allá muere. Está este texto de Hölderlin, de Empédocles, y parece que hay varias versiones, parece que nunca la terminó, se dice, pero cada versión parece que ya está terminada, ¿no? Entonces se cuenta más o menos como los mismos hombres así como que se ríen de él. ¿Por qué? Porque un hombre tan divino, imagínenselo así, que brilla, no sé, con la luz del sol, como una especie de, como cuando cuentan en las tragedias, ¿no? Cómo resplandecían los dioses cuando se convierten en hombres o en mujeres. Por ejemplo, la diosa Demeter, que se convierte en una, estas que amamantan a los niños. Decían que despedía, ¿sí?, un brillo divino, a pesar de que era una mujer no noble. Bueno, ahí en la situación, ¿sí?, se había convertido en una, ay, se me va el nombre, de amamantadora. Pero bueno, Empédocles ya no cabía aquí en el mundo porque los hombres, digamos que ya se habían descompuesto. Entonces imagínense, es como hoy en nuestros días, ¿sí? Siempre nos recuerda este texto del inquisidor de Fyodor Dostoyevsky, en su obra de Los hermanos Karamazov. Este literato
nos hace imaginar que llega a nuestros tiempos Jesús de Nazaret y lo rodea mucha gente porque empieza a pregonar su palabra, ¿no? Y se dan cuenta los de la iglesia y le dicen, a ver, ven para acá. ¿Quién eres tú y qué quieres? Yo soy Jesús de Nazaret y he venido otra vez por mi reino. Tú ya no lo diste a nosotros y ya no te necesitamos, Jesús de Nazaret. Y por favor, retírate de aquí, que estás causando tráfico humano. No sé, léanlo. Es una parte que se llama el Inquisidor. Es decir, Jesús en estos tiempos y cualquier otro semidios o dios o noble no cabe. Entonces, ¿qué es lo que se le hace? Pues se burla de él, ¿no? Se hace burla de él, escarnio. Así le sucedió a Empédocles. Se burlaban de él porque se sentía así como que un hombre divino, pero no, él así era el último. Entonces ya no cabía en estos mundos en donde el señorío del ser es el señorío del ente es el que impera, una voluntad incondicionada. Digamos que no hay consideración a la nobleza del campesino, a la humildad del campesino, a la nobleza del guerrero que quiere, que se preocupa por la justicia de su pueblo, pero que termina enviciado en la corrupción. No hay lugar para él. Entonces, abrirlo, considerarlo de nuevo, es difícil, aunque no imposible, ¿verdad? Pero, como decía Martin Heidegger, parece, ante esta situación que vivimos hoy, que solo un Dios puede salvarnos. Pero recuerden que está remitido, digamos, a un Dios y su pueblo, a un Dios desconocido. Bueno, otra figura fue Sócrates, el último pensador, el último sabio, por así decir. Y también nos recuerda mucho a Montezuma porque, digamos que él nunca escribió nada, ¿sí? Entonces estamos hablando en el aire. Digamos que su pensamiento de la justicia en sí, la virtud y todas estas cosas se ponen entre comillas porque, digamos, ya es como un pensar como descompuesto, por así decir, que hereda Platón. Pero bueno, lo que debe de sostenerse antes de hablar de Sócrates, de cualquier cosa que hubiese dicho Sócrates, hay que considerar su frase de yo solo sé que no sé nada. El último pensador, digamos que se le culpa de andar ahí pervirtiendo a los jóvenes y de ateo y algunos otros cargos que son de menos importancia, pero más bien la insistencia de ya no cabe un pensador, porque el pensador cuestiona y ya no cabe porque ya todos saben, menos el pensador. Todos saben, el poeta sabe, el político sabe, a todos aquellos que sale al encuentro Sócrates, les pregunta y parece que todos saben, ¿no? Todos saben, menos él. Y entonces, pues, la democracia griega, que ahí precisamente es cuando se echa a perder, se tuerce y votan
para que se condene a muerte a Sócrates, porque ya no cabe en este mundo. Y Sócrates los incita más, les dice, yo no tengo miedo a la muerte, mátenme. No, pero pues, sus amigos lo ayudan para que pueda huir. No, 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 no. Que me maten, yo no tengo miedo a la muerte. Y pues la democracia griega lo sentencia a muerte. Imagínense que los demócratas sentencien a muerte a un filósofo, a un pensador, por así decir. Todavía no se llamaban filósofos, pero les llamamos el último pensador. Así muere Atenas. Porque los demócratas griegos no consideran, digamos, los motivos por los que Sócrates actúa. Entonces no consideran el oráculo de Delfos, ni tampoco a la diosa de la sabiduría, Atenea, y sentencian a muerte al filósofo y lo desaparecen. Cortés, así como Moctezuma, pues ya no temen morir, se dejan morir. Igual Jesús de Nazaret, ¿no? Yo soy el Hijo de Dios. Decía, yo soy el Hijo de Dios. Y entonces dijeron, ¿qué le pasa a este? Dijeron los judíos. ¿Quién se cree? Blasfemo. Merece morir. Y bueno, Jesús de Nazaret también se deja morir, ¿sí? Nada de que se oculta, nada de que si ya sabía que Judas lo iba a traicionar, haz lo que tienes que hacer. Y muere. Se dice que dijo una frase porque tampoco él escribió nada. Fue puro igual que Sócrates, ¿no? Se dice que en la cruz todavía dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué podemos decir? Aquí en este caso, pues, también los dioses abandonan a los hombres. Comienza por la insensatez de Moctezuma, pero también del otro lado del mundo, digamos que son mandados por una necesidad. Es decir, hay algo que hace que Occidente se despliegue por el mundo entero a conquistar y a imponerse. A conquistar entre comillas, porque los occidentales, digamos que es como un fenómeno extraño lo que sucede, ¿sí? Porque decíamos que aquí, cuando los mexicas alcanzan, digamos, la plenitud, y aunque se hable de sacrificios y lo que sea, ellos alcanzan la gloria, la honra y la grandeza. Grandes guerreros, invencibles, sus obras históricas ahí están. Poesía, las enseñanzas del Calmecac y del Telpochcali, historia, mitos, y los vestigios aún están ahí en el templo mayor, donde un día Huitzilopochtli lo tenía por su morada. Entonces, digamos que esta relación entre los hombres y los dioses era propia. Y lo que intentamos decir es que los mexicas estaban templados por su dios Huitzilopochtli, animados, favorecidos por su dios. Pero en el caso de Occidente es complicado de entenderlo porque digamos que para comenzar se apropian del Dios judío, Jesús de Nazaret y su padre, el primer testamento y el segundo testamento, y lo explican como
ellos pueden, los occidentales, es decir, desde el pensamiento griego, y entonces surge el catolicismo. Pero lo que manda Jesús de Nazaret es el amor, ¿no? Paz entre los hombres de buena voluntad. Y entonces Occidente parece que no está, digamos, aquí los mexicas estaban templados y animados por su dios de la guerra, era un pueblo guerrero, se entiende. Pero en el caso de Occidente, digamos que no están templados en el amor de manera originaria. Hasta los sacerdotes están a veces hasta traumados algunos, ¿no? Y claro, algunos no, porque en verdad que como los franciscanos que vivían indigentes y muchos otros, ¿sí? Que parecía que sí. Entonces, digamos que se expanden por el mundo templados, no en el amor y la paz, no en el amor y la justicia de su Dios, sino en la avaricia, en su poder. Es extraño, ¿no? Entre que el Papa y el Rey y los dos se expanden por el planeta entero, pues es muy extraño. Entonces, decíamos en un momento que esto también, cuando llegan los barcos de Cortés, cuando llegan aquí a Tenochtitlan, ¿cómo se encuentran? No llegaron cuando estaban en plenitud, porque si no, también la hubiesen acabado. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que los mexicas llegaron a ser. Esto es lo que importa. A veces nuestra mirada no solo la desviamos, sino la concentramos en este acontecimiento, aquí como Tecuzoma en Cuicamina. Pero lo que tenemos que ver es al pueblo del sol, digamos, en su ser. ¿Cómo acabó? ¿Acaso importa? ¿Acaso los antiguos les importaba? A estos que están acá me refiero. Recuerdan que los Tequihuaque, los grandes guerreros, tenían a la vida en nada. Y a la muerte en guerra la tenían por dichosa. En las guerras floridas, ellos, digamos, vivir o morir es lo mismo, por así decir. Si morían, acompañaban a su Dios. Digamos, retenían la divinidad solar, la fortalecían con su sacrificio. Pero digamos que a la vida la tenían en nada. Es como se imaginaran, bueno, para los que están un poco familiarizados con la figura de Tlacaelel, imagínense así,
Imagínense que ustedes son Tlacaelel, el estadista de los estadistas, el rey de reyes, al que se le debe casi toda la gloria del imperio mexicano. Para el que no lo sepa, pues por ahí, en los videos, se menciona desde Ixcoatl. Imagínense que ustedes son Tlacaelel y que llega alguien y le dice, con relación a esto, tú vas a morir, Tlacaelel, algún día el imperio mexicano va a fenecer. Imagínense. Es decir, ¿qué se imaginan que pudiese haber dicho Tlacaelel? ¿Acaso creen que le pueda importar su fin o su muerte? Si ellos están aquí, es como si le dijeran a una flor, ¿sabes qué, flor? Cuando está en lo abierto del cielo, ¿sabes qué, flor? Te vas a marchitar, pero ¿acaso importa? Ya sabemos que se va a marchitar. El asunto es que la contemples. Contemplo una flor. Cuando contemplas una flor en su ser, en su florear, digamos que su florear, así como el sol, implica su surgimiento y también implica su marchitar. Pero el ser de la flor, el florear de la flor, es, por así decir, lo que importa. Igual del sol, surge, brilla a mediodía, penetra todo y llega a su crepúsculo. Pero eso es de manera natural, por así decir, como dice la canción, una canción mexicana que dice, deja que salga la luna, deja que se meta al sol, para decirte cositas muy bonitas, corazón, de José Alfredo Jiménez de Guanajuato. Les estoy buscando una parte en donde la Guerra Florida, Tlacaelel, recuerdan que Moctezuma el Juicamina manda a es un texto que lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Cuando están aquí Tlacaelel y Moctezuma el Juicamina, van a los 60 hechiceros para saber de las 7 cuevas y de la diosa Coatlicue. Regresan los 60 hechiceros con unos mensajes de la diosa y de lo que cuenta de Huitzilopochtli. ¿Qué le dijo Huitzilopochtli cuando salen de Aztlán? Y bueno, le cuentan todo lo que sucedió, ¿sí? Pero en esto que le cuentan a Moctezuma y Juicamina, le dicen que ya el dios Huitzilopochtli había pronosticado, digamos, su propio fin, ¿sí? Donde el dios cumple su tiempo, porque llegan hombres extraños y todos los pueblos que habían dominado los iban a terminar. Es decir, esta es como la primera noticia que se tiene en plena gloria, de que se sabe que se va a morir. Y es como les decíamos, o sea, ellos no tenían miedo a la muerte. Y la muerte en la guerra era dichosa, eran las muertes floridas. Porque, digamos, tanto el cautivo como el guerrero, el tequihuaque,
ya sea que llevara ofrendas a su Dios, o ya sea que con su mismo corazón se sacrificara, de la misma manera acompañaba al sol en su viaje de surgimiento, este siempre surgir que nos refiere Cristóbal del Castillo. ¿Recuerdan? De este modo de ser de la historia originario, de considerarla como un siempre surgir. Pero este siempre surgir implica no solo lo surgido, sino su misterio. Entonces, si nosotros lo vemos así, pues entonces, escuchen, les dicen, hoy Huitzilopochtli dijo que cuando cumpliera su tiempo, o sea aquí, como Moctezuma, pues iba a regresar otra vez a los abismos de la tierra, o sea, a los brazos de su madre Coatlicue. Y entonces contaron todo ello y el final, escúchenlo. Moctezuma y Tlacaelel entonces empezaron a llorar por todo lo que les contó los mensajeros que fueron. Empezaron a llorar y a hacer grande sentimiento, acordándose de sus antepasados y del deseo de ver aquel lugar y del deseo que de ver aquel lugar les dio, y diciendo a los que habían ido que descansasen, que se lo agradecían. Mandáronles dar a todos de vestir y algunas cosas por su trabajo y hacerles merced y llevar la manta de Nequén braguero al templo y que se le diese a Huitzilopochtli, pues su madre se lo enviaba. Coatlicue le envió, ¿no? Aquí vamos a leer un poco de lo que dijo Huitzilopochtli en este tiempo, ¿sí? Él ya les avisa que un día se van a marchitar, pues sí, ¿no? Como decía Nezahualcóyotl, los imperios son fugaces, duran solo un instante, no se pueden retener, es demasiado para los hombres retener a las divinidades, es demasiada exigencia, es ser libres, es ser guerreros, es ser arrojados. Huitzilopochtli bueno, vamos a leer. Le dicen los mensajeros a Tlacaelel y a Moctezuma el Cuicamina las quejas de su madre, de las quejas grandes que Coatlicue tenía de Huitzilopochtli su hijo y de cómo lo esperaba y lo que le dejó dicho, que en cumpliéndose cierto tiempo había de ser echado de esta tierra y que había de volver a aquel lugar, porque por la misma orden que había de sujetar las naciones, es decir, esta orden que los lleva hasta el esplendor, hasta la plenitud divina, esta misma orden por esta misma orden que había de sujetar las naciones, por esa misma orden le habían de ser quitadas y privado del dominio y señorío que sobre ellas tenía. Esta misma orden que lo hace subir, lo hace bajar. El Dios que está en su poder dar vida y el matar. Entonces le dan ese mensaje. Y lo que quisiéramos enfatizar aquí es que, digamos que ellos no consideraron el fin. Recordaron a sus antepasados y lloraron por ellos. El fin, pues, con lo que les leímos, pues parece que ni lo tomaron en cuenta. ¿Por qué? Morir es cosa natural, como decía el mismo Moctezuma, ¿sí? Entonces, digamos que los mexicanos se enteran de que van a llegar unos extraños, ¿sí? Vamos a leerlo más específicamente.
¿Se nos perdió qué? Esta es la que también queríamos mencionarlas. Se las vamos a leer. Es como si estuviéramos hablando de esto. Cómo Moctezuma padece el fin. Y dice, pero el que nos hace la guerra... ¿dónde está? Es como si Moctezuma hubiese salido con su pueblo y les hubiese dicho a todos, encomiéndose encarecidamente la paciencia y sufrimiento, porque ya todo va a acabar. ¿Sí? Y va a acabar de modo necesario, pues no peleamos contra enemigos. ¿Sí? Pues no se trata de pelear contra enemigos y ganar. No se trata de eso. Porque como dicen muchos, pues de nada hubiera servido haberles ganado a los extraños. Ya sabían que había oro y muchas otras cosas. Entonces, de cualquier manera, sea como sea, esto tenía que ser así. Por eso es que se dejó morir, porque ya no había nada que hacer. Eso es tan difícil como les decíamos, de comprenderlo a nosotros más que somos hombres modernos y que estamos acostumbrados como Moctezuma a tener el mundo en nuestras manos y decir, nosotros, está en nuestras manos el mundo, ya sea para cuidarlo, ya sea para destruirlo. Eso es una voluntad incondicionada. No se ve, no se sabe, pero es la pura soberbia, la puritita soberbia del hombre que cree que conoce todo. ¿Recuerdan en el Popol Vuh? Cree que conoce todo el hombre y los dioses le nublan la mirada para que se vea que es un ignorante, como decía Sócrates. Yo solo sé que no sé nada y todos los demás parecen saber. Entonces el pensador pues ya no hace falta ahí. Tú no sabes nada, pues muérete. Y pues aquí se nos dice, pues no peleamos contra enemigos en el campo, porque si con nuestros enemigos lo hubiéramos, pues entonces pusiéramos nuestras vidas por defendernos y muriendo cumpliríamos con lo que éramos obligados. Pues sí, se lucha. Y ya, si se tratara de eso, pues se peleara contra los españoles, ¿no? Ya, millones de indígenas los sacaban y ya, pero no se trata de eso, ni de solo eso. Entonces, ¿cómo comprender esto? Si no se trata de una guerra entre hombres, ¿de qué se trata? Se dice aquí, pero el que nos hace la guerra es el Señor de lo criado, de la noche y del día. ¿Quién podrá hacer contra ella? Pues quiere y es su voluntad que todo se acabe. Esto lo estamos acomodando, este pequeño discurso, a esto, ¿sí? Y pues sí, una divina voluntad y determinación lo ha mandado. Pues ha querido, pues que no luchemos. Ha querido que se cumpla el tiempo, que nos marchitemos. Y bueno, este texto es muy importante y se da en una sequía, en una hambruna que hubo precisamente también aquí, como que los pusieron a prueba. Hay videos anteriores que hablamos un poco de eso, ¿sí? La hambruna se les da aquí y ellos no hacen guerra, no les arrebatan los alimentos a los otros pueblos, sino que la padecen, porque no se trata de la guerra entre hombres, sino que es el dueño, el Señor de lo creado, de la noche y del día. ¿Quién podrá hacer contra ella? Nadie puede hacer contra ella. Entonces, también
padece Motecuzoma el fin. Así como se padeció el hambre, así Motecuzoma el Juicamina padece el fin y se deja morir. Digamos que algunos esperaríamos, ¿y qué grande hay de ello? Pues decíamos en algún momento que la única y gran hazaña, ¿cómo se podría decir?, grandeza de Motecuzoma fue haberse resuelto y dispuesto al fin. Que sea, si vamos a morir, si nos vamos a marchitar, si todo se va a acabar, pues adelante. Y como decía aquí el texto, el que les leímos, que se los pensamos leer otra vez, pero ahora es la versión del doctor Pastrana Flores. Por ahí hay otras traducciones, por ejemplo de López Austin, Alfredo, que también, pues esto es lo rico del náhuatl y que nos permite entenderlo desde diferentes, digamos, consideraciones, ¿no? Porque estos textos, digamos que no se agotan, siempre están brotando, ¿recuerdan? Guardan siempre brotar, son, digamos, inagotables. Entonces siempre hay que ir a las fuentes, y aquí el doctor Pastrana pues nos lo escribe en náhuatl y hace él mismo la traducción. Ay, se nos fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Miren. Aquí está en náhuatl. Y es muy importante que está en náhuatl para los que quieren meterse, digamos, para los que le quieren hincar el